¿Qué tal, estimados oyentes? ¿Cómo han estado? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos escuchen, dependiendo desde qué parte del continente americano principalmente, aunque no exclusivamente, nos estén escuchando. Estamos de vuelta con Falsas Máximas. En esta noche, como siempre, está el padre Pablo Patrito conmigo. Ahora sí, padre, para arrancar nueva temporada con todo. El episodio pasado decíamos estábamos en el umbral de la quinta temporada, ahora sí con todo en la quinta temporada, Pater. ¿Cómo ves si das una parte de introducción a nuestros escuchas de qué vamos a platicar, cómo vamos a aterrizar este tema de la quinta temporada de Falsas Máximas? Hola Juanma, hola queridos oyentes. Efectivamente, estamos ya en la quinta temporada y estamos con todo. Y el tema de esta temporada va a ser la batalla espiritual. Juanma, nos encontramos ante una falsa máxima muy grande que es la que va a marcar toda esta temporada. Es puro amor, pura paz, o incluso pensar que el cristianismo es una religión blandengue o cuasi hippie, ¿no? Como si fuera una religión en donde lo único que importa es la satisfacción de mi sentimentalismo, lo único que importara sería yo sentirme bien y que no me importara nada más, pero la verdad es que hay toda una dimensión de nuestra vida cristiana que es la batalla espiritual, la batalla para procurar la mayor gloria de Dios, la batalla para salvar almas, la batalla para renunciar a nuestros propios vicios. Y entonces, sobre esta verdad clara de que el cristianismo exige y en el cristianismo existe la batalla espiritual, vamos a basar toda esta quinta temporada. Perfecto. Mientras te escuchaba, pensaba, a ver si compartas esta idea conmigo, que este tema de la lucha espiritual nos puede abrir a un panorama con nuestros oyentes hacia un tema que hemos procurado mucho con Falsas Máximas, que es la madurez de la fe. Me parece que nuestra formación inicial cristiana es evidente, hasta por la edad, el desarrollo cognitivo, la experiencia de vida, que pues, en el catecismo, primera formación y demás, estemos acostumbrados a una formación mucho más centrada en los elementos bondadosos, espirituales, devocionales de nuestra religión, sacramentales, que obviamente son centrales y muy importantes, pero que probablemente solo hasta que tenemos cierta edad nos damos cuenta que el mundo tiene muchas cosas que presentarnos, muchos retos, muchas batallas, que vamos a decir ahora, y que si nosotros no traemos el tesoro de nuestra fe con nosotros frente a los retos de la vida adulta, es muy probable que dejemos olvidado esa parte colores pastel de nuestra religión y no tengamos con qué enfrentarnos a la vida secular, a la vida laboral, del matrimonio y demás, porque es que esa es una realidad difícil. Voy a dejar mi fe pues, para pues, mis recuerdos infantiles, para los buenos sentimientos, para la caridad. ¿Crees que esto resuena, Pater? Completamente. Y de hecho, Juanma le agregaría hasta otra causa. La inmadurez en la fe no solamente se manifiesta en no llevándola a los momentos necesarios de la vida adulta o del resto de las dimensiones de nuestra vida, sino que también creo que la inmadurez de la fe se manifiesta en una caricatura que tenemos de Dios y de la gracia. Eh, me voy a explicar, o sea, a veces parece que a Dios lo tenemos como un superente mágico al que voy, le ruego algunas cosas y Él con su gracia, como si fuera una varita mágica, va a accionar todo. Cuando justamente la gracia de Dios implica la naturaleza y también la gracia de Dios implica el sí del ser humano. El máximo ejemplo de cómo gracia y libertad humana se encuentran en armonía lo tenemos en Cristo y después lo tenemos también en la Santísima Virgen María. O sea, Dios a través del ángel le propone a la Virgen María el plan de salvación y María dice que sí, y hasta que María dice que sí, ese plan se empieza a ejecutar, el verbo de Dios se encarna. De un modo semejante, Juanma, me parece que ante ciertas tentaciones, ante los vicios, ante ciertas injusticias y maldades que hay en el mundo, o ante las mismas tentaciones que pueden provenir del maligno,
eh, recurrimos a la gracia como algo que Dios puede hacer en su omnipotencia, esa es la parte que sí está ordenada, pero olvidando que Dios nos pide corresponder a esa gracia. Y justamente la batalla espiritual se encuentra en nuestra parte en cómo buscar corresponder más y mejor a la gracia que Dios nos ha manifestado en Jesucristo nuestro Señor, en los sacramentos, a través de la iglesia, tanto, y bueno, y todo tipo de gracias, ¿verdad? Que no es ahora el tema hablar de ellas, pero me parece, Juanma, para resumir, que sí, que la inmadurez en la fe se manifiesta en que no sacamos los recursos de nuestra fe cuando hace falta y al mismo tiempo que no nos tomamos en serio las exigencias de ser fieles a Dios. Sí, fíjate que también aquí me surge un tema de abundar sobre un punto, o sea, para abundar todavía un poquito antes de meternos en los específicos de la batalla espiritual. Te vuelvo a escuchar y vuelvo a pensar cosas muy relevantes para nuestros escuchas. Creo que hay mucho contenido. Y también esta inmadurez o esta forma de ver nuestra religión como color pastel, también tiene que ver con el desconocimiento de la escritura. Eh, casi que si abrimos cualquier libro, lo más probable es que encontremos un pasaje que habla de algún tipo de lucha, algún tipo de batalla, en un sentido que puede ser hasta de una batalla histórica, épica, en un plano de batalla, hasta la lucha con Dios mismo, hasta la lucha con los hermanos, la lucha de muchos tipos de lucha. Tan solo me vienen a la mente en este momento los salmos, que habla hasta de la lucha con uno mismo, hasta de la lucha con el abandono, la lucha, por decirlo de alguna manera, la lucha contra una ballena, vaya, o sea, tenemos unos ejemplos en escritura que nos hablan de que la vida es lucha, y pues que también nuestra vida de fe no es diferente, o sea, no es como que hay una vida de lucha en el exterior, en el mundo, y en la parte espiritual es como Jesús es bueno y Dios me va a cumplir. Y por otro lado, y para terminar con esta idea, Pater, recordar, el episodio pasado nos hablabas del mensaje del Santo Padre durante el Via Crucis. Y pues el Via Crucis de entrada es el camino de la cruz. ¿Y qué batalla más clara de nuestra fe que una batalla de cargar con un instrumento de tortura, cargando con los pecados del mundo? Creo que es la batalla más épica de toda la historia. Y el propio Papa nos ha invitado a no desanimarnos frente a las batallas que nos presenta el mundo. Es cierto, Juanma, y creo que acabas de señalar una cosa que es muy importante, que es ese tema de no desanimarnos ante las batallas. Ese tema a mí me parece esencial porque, digamos, a lo mejor nuestros oyentes están escuchándonos y dicen, chin, o sea, estamos acostumbrados a las piedras de falsas máximas, pero ya esta es de otro nivel, ¿no? O sea, esto ya es que nos están diciendo que la fe también es lucha, que en mi lugar seguro voy a tener que protegerlo, dar la batalla, que no puedo encontrar ni siquiera paz y respiro acá. Pero en el fondo, aunque pueda venir este primer pensamiento como si fuera una tentación, también me parece que este sano sentido de realismo, de decir que la vida espiritual también contempla la batalla, es algo que da esperanza, porque también quiere decir que la fe es a la medida de lo que nos toca vivir, porque nuestra vida cotidiana, tú lo acabas de decir, Juanma, tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos contrariedades que hay que vencer, tenemos que superarnos constantemente, nos damos cuenta de que no somos nuestra mejor versión y queremos cambiar, y bueno, es famosísimo el lema, ¿no? Del gym, no pain, no gain, ¿no? Y si eso es cierto, para cuestiones del mundo, ¿cómo no va a ser cierto para las cuestiones de la fe? Que exista la batalla espiritual también implica de que la fe me toma en serio, de que la vida cristiana no es una vida, como acabas de decir, de caricatura o de pastel rosado. La vida cristiana de verdad está hecha para la vida real. Es decir, la vida cristiana real, es auténtica vida real que me puede ayudar en mi vivir cotidiano y tan real es que también contempla esta dimensión tan humana de la batalla. No hay que desechar que la fe también implica una batalla, un combate espiritual, sino al contrario, hay que alegrarnos. Quiere decir
que la fe nos puede salvar, que la fe hace la medicina. Sí, Pater, pues también y complementando, ¿no? Ahorita, te escuchaba, podríamos hablar también de San Pablo, podríamos hablar de, vaya, de tantas historias, tantas realidades con las que estamos en un entorno de batalla que, que hasta, que hasta podríamos decir que es atípico o raro, no sé, es algo de nuestra época, pero el hecho de que la fe se tome como algo tan así ligerito. Pero quizá entrando para ponerle puntos a las IES o decir, bueno, estamos decimos, la vida espiritual, la vida de fe es una vida de lucha o combate, pero ¿contra qué? O sea, necesitas, en toda lucha o en todo combate necesitas eh, pues un enemigo, ¿no? A veces es uno contra otro, a veces es un grupo de personas contra otro grupo de personas. Y en la vida espiritual, ¿contra qué se lucha? ¿Cuáles son, o sea, esas barreras o esos enemigos? Muchas gracias, Juanma. A ver, yo creo que podemos poner esto en dos niveles y me encanta que haya sacado este tema de la lucha espiritual, pues tiene enemigos, ¿no? Entonces, hay un nivel que la verdad nos supera, nos trasciende y aunque somos parte de eso, es más grande que nosotros, porque gracias a Dios no somos el centro del mundo, ni de la que... y es, digamos, esta lucha escatológica que se da hasta que Cristo regrese. Dios crea todas las cosas, está la creación, el demonio desobedece, Luzbel desobedece, con él un tercio de los ángeles del cielo se escapan del reinado de Dios pues son expulsados y así se genera el infierno. El enemigo combate contra Jesucristo y contra los hijos de Jesucristo, esto es el Apocalipsis esencialmente se presenta como una lucha, y, y el demonio estará en combate hasta que Cristo regrese y ponga a todos sus enemigos como escabel de sus pies, como dice San Pablo. Es decir, hay una lucha escatológica, una lucha espiritual profunda entre Jesucristo, Rey del universo, y el demonio que quiere procurar robar reino. Y esta lucha ya se venció desde la cruz, pero va a perdurar y va a acabar hasta que Cristo regrese en su segunda venida. Eso es el contexto en el que nos movemos. Sí, que vaya, digamos, hasta cierto punto, yo eso no lo veo todos los días, ¿no? No lo veo en la calle, no lo veo quizá ni siquiera en mis pulsiones o conflictos interiores o personales, ¿no? O sea, esta parte escatológica, sobrenatural, pues, ¿qué tiene que ver conmigo, ¿no? O en qué, cómo participo en esa batalla, o qué tipo de enemigo es el que verdaderamente me toca a mí, porque yo no voy a luchar contra Luzbel, o al menos, a menos de que tú me digas lo contrario. Bueno, Luzbel, Lucifer, ¿no? Bueno, justamente, Juanma, así como en un ejército hay distintos batallones, nosotros somos soldados dentro de un batallón mayor. Y lo que nos toca a nosotros, y lo que la Iglesia ha enseñado, y lo que está también en las Sagradas Escrituras, son los tres enemigos del alma. O sea, sí estamos presentes en esta lucha. Cristo nos hizo presente en el momento en que nos eligió en nuestro bautismo y nos envió por nuestra confirmación, pero todo esto se nos aterriza en nosotros en los tres enemigos del alma, que son demonio, mundo y carne. Esto, Juan, me quiero recalcarlo. ¿Cómo vivimos nosotros esta lucha espiritual luchando contra nuestros enemigos? Demonio, mundo y carne. Carne como producto de nuestro pecado original. Mundo como todo ese arrastre de cosas que nos van jalando para el mal, y que nos van cambiando nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir conformes a la verdad del Evangelio. Y el demonio, porque es una realidad también de la vida espiritual, que el demonio como el tentador sabe que no solamente desde nuestra carne podemos caer en el pecado, no solamente desde la presión del mundo caemos en el pecado, él mismo está buscando empujarnos al pecado para arrebatarnos del reino de Cristo. Ok, entonces no estaba tan equivocado diciendo que sí hay una batalla contra el demonio, pero em, digo, tal vez aquí me voy un poco lejos, pero si al final estamos hablando de un ángel caído y uno como hombre, con limitaciones
pues, muy fuertes, muy importantes en comparación contra un ser como el demonio. ¿Cómo es eso posible que podamos tener como enemigo el demonio? O sea, digo, de alguna manera estaríamos o perdiendo todo el tiempo o hay algo que yo no estoy entendiendo, ¿no? Bueno, San Ignacio de Loyola es uno de los que a lo mejor abunda de un modo más gráfico estos temas, y él justo tiene una meditación que se llama Las dos banderas. Entonces, imaginarnos dentro del ejército de Cristo o imaginarnos dentro del ejército del demonio. ¿Cómo podemos luchar nosotros contra el demonio? ¿Y qué implica esto? A ver, el demonio ataca mediante la tentación, ¿no? Ok. Y eso es lo primero. O sea, a ver, dentro de la acción humana hay distintos principios. Entonces, nosotros actuamos por nuestra inteligencia, por nuestro volado, por nuestros gustos, por nuestros hábitos, por nuestras elecciones. Actuamos también por influencia de los demás y a veces actuamos movidos por la tentación del demonio. Es decir, cómo influye en nosotros el demonio nos tienta. ¿Cómo podemos vencer nosotros al demonio? Tienes razón, Juanma, nosotros por nosotros mismos no podemos, pero, y por eso traía a San Ignacio de Loyola a colación, nosotros hemos sido adoptados en un ejército que es el ejército de Cristo por nuestro bautismo y por nuestra confirmación. Y así como San Miguel Arcángel venció a las huestes del demonio, diciendo, ¿quién como Dios? Y por la fuerza de Dios superó a un demonio de mayor jerarquía de él que él, del mismo modo, nosotros vencemos no por nuestras fuerzas, sino siendo dóciles a la gracia de Cristo, transmitida por la Iglesia, recibida en el Espíritu Santo, y querida y deseada por Dios Padre. Es decir, podemos vencer en esa lucha porque Cristo nos acompaña. Ahora, Juanma, antes de continuar también entrando en qué significan los otros enemigos del alma, que son mundo y Ujú. carne, Sí. me gustaría decir que una batalla siempre tiene una finalidad, ¿no? O sea, digamos, hay un terreno ganado y un terreno perdido. Y la batalla espiritual no es la excepción. O sea, sobre qué se lucha o qué es lo que buscamos conquistar o vivir en la batalla espiritual, pues el mismo reino de Cristo. Y el reino de Cristo, dice San Pablo, no es comida, no es bebida, sino es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Dicho otra palabra, lo que está en juego es la potestad de Dios sobre el mundo, sobre las almas. Lo que está en juego es si decidimos ser dóciles o no a la vida nueva que Cristo nos ha dado. Es decir, Cristo con la cruz ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y nos abre las puertas del cielo. Cristo, con su cruz y su resurrección, nos abre las puertas a un nuevo modo de vivir, a la vida eterna, que es también un nuevo modo de existencia. Y este nuevo modo de existencia nos permite compartir la misma vida de Dios. Eso es lo que está en juego, compartir la vida misma de Dios, lo que en el Evangelio se llama reino de los cielos también, ¿no? O vida nueva en Cristo, según San Pablo, o tenemos muchas expresiones, pero básicamente es eso, vivir con Dios o no vivir con Dios. Eso es lo que está en juego, eso es lo que se gana o se pierde. Discúlpame que voy a sacar mano de uno de mis ejemplos. Acabas de decir algo tan elevado que hasta me da un poco de remordimiento, pero sé que los escuchas lo van a agradecer o de alguna manera lo van a ver bien. Poniendo un ejemplo gráfico o un ejemplo práctico, pensaba en que la lucha espiritual puede ser un poco como este programa que hizo muy famoso, que se llama Exatlón, o este tipo de programas en los que pasan por muchos obstáculos, ¿no? Donde el reinado de Dios, estado de vida de justicia y de paz, pues es el botón del final del recorrido, ¿no? En el que tú llegas, lo presionas y ganaste la pista en la vida, por así decirlo. Pero en ese camino se presentan muchas cosas, entre ellas el tentador. Y el tentador lo que empieza a hacer es, te pone ocasiones de caer, te pone ocasiones en que una superficie está floja y te caes, un punto en el que te agarras se mueve y te resbalas fácilmente. Y la gracia nos permite mantenernos en el camino hacia el destino para el que fuimos creados, y es el que nos acabas de describir,
pero el tentador va a estar buscando dónde hago caer, cómo que se resbale, y dependerá de nosotros, y aquí, bueno, a diferencia del mundo físico, donde pues, la gravedad al final te tira, em, en el mundo de lo espiritual dependerá sí de la gracia, pero también de nuestra colaboración con la gracia, Pater. Y bueno, ya, evidentemente aquí termino mi párrafo, mi paréntesis, y pues regresar, Pater, quizá si quieres abonar algo al ejemplo o irnos directo. Hemos hablado hoy, ahora de demonio, podríamos hablar de mundo y carne si quieres, o vaya, te paso la bolita. Gracias, Juanma. Vamos a dejar el mundo para el final y vamos a ir directamente a la carne. Me parece que tu ejemplo es muy ilustrativo y de ahí podríamos colgarnos para ilustrar las cosas que vienen, pero es muy bueno, es muy, muy bueno. Y bueno, a ver, vamos a la carne. ¿Qué es la carne? ¿Por qué la carne se presenta como un enemigo del alma? Hay que entender la carne en el sentido bíblico. Uno de los que más ha hecho distinción entre la vida según el espíritu y la vida según la carne es San Pablo. Es una distinción que encontramos en numerosas cartas suyas. A mí me gusta mucho en la carta de los Gálatas, justo hace esa distinción de vivir según la carne y vivir según el espíritu. ¿Qué es vivir según la carne? Es vivir según la herida que deja en nosotros el pecado original. Porque ¿saben qué, queridos oyentes o querido Juanma? Nosotros no somos perfectos. Aunque Dios nos haya creado bien y completos y buenos y perfectos, el pecado original que nosotros arrastramos es esa tendencia al mal, es esa concupiscencia que no nos permite ser plenos. San Pablo expresa la herida del pecado original de un modo muy ilustrativo. No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero hacer. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando suena la alarma a las 5:30 de la mañana para salir a hacer ejercicio o salir a trabajar. Uno sabe que puso esa alarma para un fin bueno, trabajar o hacer ejercicio o terminar alguna tarea, lo que sea. Pero saber eso no quiere decir que todo nuestro cuerpo nos acompañe a la hora de realizarlo. Ese saber, pero no realizarlo, es en lo más básico donde se manifiesta la falta de armonía que deja en nosotros la herida del pecado original. Digo, Sí, para también poner un ejemplo, Juanma, ¿no? sí, no, está muy bueno, porque también, de hecho, más bien parece lo contrario, que todo el cuerpo, o sea, están en una división absoluta, ¿no? Tu yo ideal, tu yo del pasado que dice, mi yo del futuro va a estar listo para esto, y tu yo del presente que dices, no puede ser, quiero descansar al menos una hora más, ¿no? Este, oye, pero entonces, ese sentirse atado a la cama, por decirlo de alguna manera, o muy cansado, ya constituiría una, pues, ceder a la concupiscencia de la carne, a la caída por esta batalla de la carne, o en qué consistiría. Sí, Juanma, justo ahora es el momento de salir del ejemplo y entrar a las luchas, a las otras luchas también muy reales, pero en las que se juegan más nuestras cosas de fe y de vida. La vida según la carne, dice San Pablo, son todas esas cosas malas que salen de nuestro corazón y que terminan afectando justamente la comunión que tenemos con Dios o que nos llevan al pecado. San Pablo pone las listas muy claras: las disidencias, las envidias, las peleas, la fornicación, el adulterio, la hechicería, las orgías, los actos homosexuales, las borracheras. Como dice Cristo, ¿no? No es lo que entra en el cuerpo del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Esas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón a las que no les podemos echar la culpa a nadie, porque soy yo el que hace esto o lo otro mal, y ahí es donde vemos cómo la herida del pecado original, que nos lleva a tener como una especie de facilidad al mal, genera ese enemigo del alma que es nuestra carne, es decir, nuestra tendencia desordenada que en vez de buscar y hacer lo bueno, produce algo malo. Ese es el enemigo interno del alma, nuestra tendencia al mal querida, consentida y buscada. Ok. Honestamente me dejaste sin palabras, pero me vino un poco a la mente, y no sé si venga al caso,
el juicio que hacen si no me equivoco, son los fariseos a la mujer adúltera y que encuentran a Jesús escribiendo en la tierra acerca de los pecados, ¿no? Bueno, evidentemente cuando Jesús también habla de que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale, como también una forma de devolverle a los fariseos el énfasis en el fondo y no en la forma de las cosas. Pero bueno, te lo comparto así por si crees que hay algo que se pueda desarrollar desde ahí. Pero honestamente, vaya, para mí ahorita estoy aprendiendo, estoy un poco más como en este punto de escuchar. Pues bueno, igual si quieres elaborar sobre eso o hablar de nuestro último contrincante. Me parece, Juanma, que vamos hacia el mundo porque para profundizar sobre los otros van a estar los siguientes episodios de esta Ah, temporada. bueno, es correcto, es Necesitamos muy dejar algo cierto. para los otros 11 episodios. Este, Que bueno, pero quizá adelantando un poco la sorpresa, a nosotros nos había gustado mucho, o una de nuestras temporadas favoritas ha sido la temporada 2, la de los mandamientos, que nos ha ayudado a tener una estructura de elementos numéricos y sin anticiparles de más, vamos a hablar de otros elementos que en nuestro catecismo podemos encontrar enumerados y que nos van a ayudar a delimitar el tema del combate espiritual, Pater. Pero bueno sin dar más información para, tú sabes, ¿no? Aquí mantener a a la audiencia pegada a su programa de falsas máximas. Pero bueno, adelante, Pater, no te quito el tiempo. El mundo, entonces, cómo es que el mundo, vaya, que podríamos decir, pues es el entorno físico en el que vivimos, se convierte en un enemigo del alma? bien, justo no hay que ver el mundo como el entorno físico. Empezando por ahí, ok, Muy bien, ok, muy bien. me gustó ese petardo que me pusiste. Eso, me gusta. Así, Entonces, para que estés despierto a estas horas. totalmente. El mundo hay que también verlo en el sentido bíblico y el mundo es, así como tenemos el demonio como el enemigo del alma que busca oponerse directamente a Dios y que por envidia busca tentar al ser humano para alejarlo de la gracia de Cristo, así como tenemos la carne como el enemigo del alma que sale de nosotros mismos, el mundo es como una especie de combinación, porque por una parte, el mundo, al igual que el demonio, es un principio extrínseco, es decir, es un enemigo que está fuera de nosotros. No es como la carne, que la carne es un enemigo que llevamos nosotros. Nosotros somos nuestro propio enemigo en cierto sentido. Mm. Eh, pero al mismo tiempo, el mundo comparte con la carne que es algo que sale de las desviaciones humanas. ¿Qué es el mundo? Podríamos casi identificarlo con las estructuras de pecado. El mundo son todas esas cosas que nos generan esa presión para no ser fieles a la gracia y terminar cediendo en algún mal, em, como que pagándolo o cambiando la gracia por otra cuestión provisoria, que puede ser poder, riquezas o placer, básicamente. O sea, el mundo es ese enemigo del alma que nos aleja de la gracia de Dios, que en parte existe por la complicidad que hay entre los seres humanos y esta complicidad que por prometernos placer, por prometernos dinero, por prometernos gloria, hace que dejemos de buscar a Dios y nos busquemos a nosotros mismos. Podríamos decir, digo, una sobresimplificación, pero para intentar entender, se hizo un poco como meme el decir esto de vivimos en una sociedad, tres puntos, ¿no? Como antesala de cualquier queja, ¿no? Sobre todo de la gente que está en el espectro ideológico contrario, ¿no? Vivimos en una sociedad que no admite tal. Vivimos en una sociedad podríamos decir que parte de esto, o sea, quizá completando la frase de una manera alineada a lo que estamos platicando y a nuestra fe, pudiera ilustrar, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde se reconoce más la belleza que el talento. ¿Te parece que eso podría ser? Nos estamos quedando cortos, está muy secular. ¿Dónde encontrar ahí el criterio?
ahí sí, en este ejemplo, Juanma, me cuesta un poco porque no identifico justo los memes de los que estás hablando. Ni modo, queridos oyentes, disculpen, soy millennial y ya, para los millennials se nos están escapando los últimos gritos de los memes. Solamente son memes de otras edades. Eso sí, Ciertamente. sí. Pero No, bueno, pero a ver, es un meme más, más estadounidense, honestamente, que del mundo hispanohablante. Pero bueno, perfecto. Entonces, a ver, pero sí buscando simplificarlo, Juanma, lo llevaría a esto. El mundo es todo eso que nos arrastra al mal, que no viene directo como tentación del demonio y que tampoco nace solamente de mí. Es decir, son esos malos ejemplos, esa presión social, ese, esos criterios cerrados que vive la sociedad, esas falsas máximas que se nos van imponiendo desde afuera, que hacen que los que están muy en gracia de Dios se entibien, que los que están tibios deserten y que los que ya han abandonado la gracia se hundan más en su miseria. te propongo otra idea, a ver si ahora le atino un poco más, que quizá puede tener que ver más con un enemigo, digamos, del mundo, una estructura familiar rota en la que se puede normalizar cierto tipo de abusos o de violencias y que de alguna forma, quizá inconsciente o por imitación o lo que sea, yo en esa familia o una persona en esa familia replique ese tipo de modelos, por ejemplo. Sí, podemos decir, usaste una palabra clave, la normalización del mal. Ok, Justo, creo que el mundo se desenmascara, como en Scooby-Doo, cuando sacaban las máscaras de los sí, sí, fantasmas, si desenmascaramos el mundo, encontramos esa frase, la normalización del mal. ok, Y vamos a decirlo así, eh, nunca se normalizan las cosas por uno mismo solito, siempre se normalizan en sociedad. Entonces, uno hace el mal, eso es de la carne, yo me hago responsable del mal que viene de mí. El demonio no puede obligarme a hacer cosas, pero me tienta, ese es ese enemigo. El mundo es todo lo que contribuye a normalizar el mal, a hacer que algo que sea malo y algo que directa o indirectamente se opone a Cristo, nos envenena, aleja de la gloria de Dios, aleja de la salvación de las almas y el bien común y hace que me pierda a mí mismo, todo lo que normalice esas cosas es el mundo. ok. No estaba tan alejado entonces. Y entonces, Pater, ahora que estamos viendo, vaya, ya vimos nuestros enemigos en el combate espiritual, em, ya nos decías, bueno, pues para qué se combate, ¿no? No sé si aquí quisiera reforzar esta idea, que creo que la estábamos pensando más hacia este momento de la conversación, pero nos decías, pues para traer el reino de Dios aquí a la tierra, ¿no? Contribuir a la construcción del reino de Dios. Pero hay algo más en este por qué luchar el combate espiritual que nos haya hecho falta compartir con nuestros oyentes. Mira, Juanma, un poco a modo de ir cerrando, volvería a las cuestiones esenciales de nuestra fe, que aunque parezcan muy abstractas, en realidad en el fondo son lo más concreto del mundo. Dios crea al hombre libre y el hombre, varón y mujer, se aparta de Dios. Al apartarnos de Dios, nosotros no tenemos ningún derecho a reclamarle ni que Él sea bueno con nosotros, ni tenemos derecho a exigirle que Él nos comparta la vida que solamente le corresponde a Él. Y Dios, en su infinita bondad, ha enviado a su Hijo al mundo para librarnos a nosotros del pecado, para reconciliarnos con Dios y no solamente para reconciliarnos. Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos compartir la vida divina. La batalla espiritual, la lucha espiritual, está justamente para renunciar a todo aquello que nos aparte, tanto en lo personal como en lo social, de esa vida divina que Cristo quiere compartirnos. Y la gran conquista es permitir que, como dice San Pablo, Cristo sea todo en todos, que la gracia de Dios reine completamente, que transforme cada aspecto de nuestra vida, que transforme cada uno de los aspectos de este mundo. Y así, Juanma, lo conecto con el inicio.
es donde también está nuestra parte en esta lucha escatológica. Cristo ha vencido, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nosotros esperamos llegar a aquel lugar donde Cristo, nuestra cabeza, nos precedió. La victoria de Cristo queremos que sea nuestra victoria, su victoria sobre el demonio, sobre la carne y sobre el mundo, que Él ya ha conquistado, queremos que sea también la nuestra. Nuestro capitán ha ganado, nosotros queremos seguir en su lucha y ganar también con él. Con eso, Juanma, yo cerraría este programa. Bien, bien, me gusta y creo que quiero creer que este es nuestro episodio formalmente el primero de la temporada, aunque tuvimos nuestra introducción con el episodio anterior. eh, y en este, como tal, como apertura, creo que será, digamos, bueno, sí, el más general, pero también me atrevería a decir que un poco más abstracto, que aunque a mí me gusta meter estos ejemplitos concretos, tendremos ocasión de profundizar en cosas específicas, en formas de vivencia específicas a lo largo de la temporada, que nos van a llevar y muchas veces a decir, a ver, esto viene, ¿por dónde viene? Viene, es un enemigo que viene de la carne o se manifiesta a través de tal conducto. Yo creo que vienen cosas muy interesantes, Pater, para nuestra quinta temporada. Te digo, sin adelantar vísperas, pero estoy muy emocionado por empezar de nuevo esta temporada. También, pues, decirle a nuestros oyentes, estamos con una disciplina renovada para que no piensen que los vamos a dejar abandonados por mucho tiempo. Em, y pues eso, Pater. Em, ¿Hay algo que quisieras compartir también de cara aquí a nuestra temporada antes de cerrar? Acabamos de poner los principios de la batalla espiritual. Vamos a ir abordando 7 batallas específicas que damos en lo individual, que afectan en lo social. Esas batallas, ¿cuáles son? Algunos ya las adivinarán, otros las irán viendo a partir del capítulo que viene. Y nada, Juanma, recordar lo de cada episodio. Síganos en redes sociales. Si les gustan estos episodios, compártanlos. Si no les gustan, también compártanselos a los que no les caen bien. Eh, Están las publicaciones de los libros y estén atentos porque estamos próximamente invitando a un congreso de jóvenes, a un bootcamp, del cual ya tendré más información. Juanma, yo sin más cierro este episodio como todos los buenos episodios diciendo Viva Cristo Rey. Viva.